¿cómo están? Nuevamente estamos aquí con ustedes con un nuevo contenido presente. Mi nombre es Giovanni Morón, ella es mi compañera. Hola, yo soy Andrea, psicóloga de aquí del Centro IQ, Psicología y Sanación. Vamos a hablar de un tema muy interesante el día de hoy porque pues justamente estamos en fechas, ¿no? En estas fechas donde dicen que se respira el amor, se respira la amistad también porque pues ya sabemos, ¿no? Febrero es el mes del amor y la amistad. Pero, ¿qué habrá detrás de todo esto también del amor y la amistad? ¿Cuál es la otra cara? Yo creo que el amor y el odio van muy de la mano, ¿no? Creo que la ambivalencia es parte de nosotros y el odio no tiene que ser un sentimiento como tan negativo, ¿no? Como a veces lo percibimos, sino más bien creo que a veces las relaciones no son perfectas, ¿no? Entonces creo que el enojo, el miedo, la tristeza pueden coexistir junto con el amor, ¿no? Entonces creo que es como muy disruptivo y a la vez interesante hablar de este tema, que es la infidelidad en este tipo de fechas, ¿no? Correcto, es un tema que creo que muchas veces nos da cierto estigma, ¿no? Hablar de infidelidad es como de esconder cuando alguien, ay, es que me fue infiel, es como por debajo de la mesa, ¿no? Como que no es algo que se trate. Considero que es muy importante también hablar de este tipo de temas, ¿no? Porque muchas veces no sabemos ni siquiera qué es la infidelidad, ¿no? O cómo la podemos tomar. Yo creo que es algo que se va aprendiendo en la calle, ¿no? Con lo que uno aprende de la familia, de los amigos, lo que escucha en la tele, pero yo definiría la infidelidad como el rompimiento de un compromiso, ¿no? Digamos, la falta o el romper los acuerdos que se han establecido previamente en una relación. Que más adelante vamos a eso, pero creo que muchas veces estos acuerdos son implícitos, ¿no? Que creo que eso también promueve que muchas veces se rompan. Creo que hay poca comunicación o una comunicación no tan favorable que promueve que estos acuerdos se rompan, ¿no? Y es que yo creí que tú sabías, ¿no? O yo creí que para los dos era esta nuestra meta. Entonces, creo que nos lleva mucho a eso. Así es, el hecho de suponer, ¿no? De dar por hecho de que ya se estableció que es una infidelidad y que no lo puede ser, ¿no? Pero hablamos precisamente de estos compromisos, de estas, digamos, acuerdos que se llevan al interior de cada pareja, que pero muy pocas veces se habla, ¿no? Como bien mencionas, lo damos por entendido y no se toca el tema, cuando después resulta que ¿qué es una infidelidad para ti? Ese creo que es el tema principal, ¿no? ¿Cómo podemos definir una infidelidad? ¿Qué es lo que es una infidelidad, pero para cada persona? Porque pues para muchos puede ser simplemente el dar follow a alguna persona, ¿no? Que ya la saludaste, que ya saliste con ella a comer, que ya, no sé, le estás diciendo algún apodo bonito y eso ya es una infidelidad, ¿no? Depende mucho precisamente como mencionas. Yo considero también, estoy muy de acuerdo contigo, que es la falta a los compromisos y a los acuerdos que se vivieron al interior de la pareja, ¿no? Como pareja, pero y cuando uno de estos se rompe, precisamente hablamos de una infidelidad. Pero aquí hay un pero, ¿no? ¿Cómo vamos a saber qué acuerdos son si no los hemos hablado? Sí, claro. Volvemos al punto, bien mencionabas, lo damos por hecho y lo suponemos, ¿no? Inferimos que ya el hecho de estar en una pareja, muchas veces lo enfocamos únicamente a la cuestión, digamos, física, ¿no? La cuestión sexual, donde ya hubo una infidelidad y la mayoría creo que entendemos que esa es como de las más fuertes, ¿no? Que pueda haber. Una infidelidad en cuanto al terreno sexual. Pero, ¿qué hay detrás de todo eso, no? Una infidelidad emocional. ¿Cómo las pudiéramos definir? Bueno, creo que podríamos hablar aquí de microinfidelidades. ¿Por qué micro? Porque podrían ser algo no muy visible, ¿no? O que pareciera justo al lado de esta infidelidad en un rubro más sexual, no ser importantes. Pero me parece que lo son en el sentido de que cada una va sumando, ¿no? Y también en el sentido en el que tú le das cierto sentido a ciertas infidelidades, ¿no? Creo que es algo que ha fluctuado a lo largo del tiempo. Lo platicábamos la otra vez, decías la infidelidad tradicional, ¿no? Que quizá podríamos considerar como el acto sexual, pero creo que hoy se ha abierto la puerta a muchas otras, ¿no? El seguir, por ejemplo,
no sé, que tu pareja es un hombre en una relación heterosexual y sigue a mujeres, ¿no? Entonces eso ya entraría para ciertas personas en una infidelidad. Lo que decías, el follow, ¿no? O el like en las fotos. Los famosos celos digitales, ¿no? Sí. ¿Por qué le dimos like? Sí. O la infidelidad por vista, ¿no? De que ya veo a alguien, ¿no? No tienes que, ¿por qué volteaste a ver a tal persona, ¿no? También hace tiempo escuché la infidelidad de pensamiento, ¿no? Que no pensar en alguien más, o que no te puede gustar alguien más, o parecerte atractivo a alguien más, ¿no? De hecho, ya ves que hasta memes hacen, ¿no? De que soñé que me eras infiel, ¿no? Que le pegamos, ¿no? Y cosas de, ay, Flora, ¿no? ¿Qué onda? No, estoy aquí contigo, ¿no? Y es que, o sea, parece chiste, pero es que sí, es una realidad para muchas personas. Ahora sí, parece chiste, pero es anécdota, ¿no? No es cierto. No, pero es que creo que sí es muy importante tener muy presente esto, porque estamos en una era digital. Y en la era digital hemos acortado distancias en cuanto a conocer personas. Antes tal vez era un poquito más complicado o tenías que animarte un poco más a hablarle a la persona que te gustaba y empezar una relación. Hoy en día ya sabes que es que mi novia de internet, ¿no? Pero pues realmente es hasta dónde llega el contacto humano, ¿no? ¿En qué punto dejamos de, digamos, de conectar de alguna forma humana para volvernos a lo digital? Y en lo digital, cuando vuelven las actividades digitales, ¿no? Que si ya le diste like a la foto, de que si ya compartiste ese contenido, de que por qué mandas WhatsApps a otras mujeres, de por qué estás con esto, y quién te dijo, quién esto y esto, y comenzamos muchísimas, digamos, peleas sobre nuestra idea de infidelidad o de nuestros celos digitales, y las volcamos hacia nuestra pareja precisamente por esta cuestión de la digitalidad, ¿no? Donde las redes sociales pues ya están a la orden del día, ¿no? Es como, pues ya actualmente creo que es muy pocas personas somos las que no tenemos redes sociales, tanto personales como incluso las profesionales, donde podemos compartir nuestro día a día. Y como tú dices, ¿no? O sea, ya vi a una muchacha en bikini y le di like, y es como, y es que ¿por qué le diste like? No, y es que esto, no, no. O igual, no es que ¿por qué estás siguiendo hombres, no? Y aquí hablamos precisamente de los acuerdos, ¿no? Porque nunca falta la parte donde dices que yo sí lo puedo hacer, pero me molesto si tú lo haces, ¿no? Sí, claro. Entonces, volvemos al punto, ¿no? O sea, ¿qué acuerdos tenemos que tener? ¿Cómo podemos llevarlo de esto a nuestra vida diaria, ¿no? Y precisamente con los tipos de infidelidades considero que es muy importante tener en mente los factores, ¿no? Si es una infidelidad emocional, si es una infidelidad física, si es una infidelidad, pues en este caso digital, ¿no? Las microinfidelidades que ya entrarían como en la cuestión del digital, no le puedes dar like, no le puedes hacer esto y esto y esto y esto. Y vamos a otro punto, ¿no? De cuando nuestra relación cuando se vuelve tóxica, ¿no? Precisamente por estas situaciones, ¿no? De la infidelidad, porque ya es demasiada presión la que tú tienes, que pues no vuelcas como a la realidad, ¿no? Sí, justo esto que mencionas de las causas, es bien importante hablarlo, porque creo que hay un sesgo muy grande, un tabú muy grande hacia el que es infiel, es malo, ¿no? Cuando, pues, quizá podríamos pensar que sí, en el sentido de que es un rompimiento de acuerdos, pero no es la única forma de violentar a tu pareja, ¿no? Y que las causas son muchas, ¿no? No es solamente el acto sexual, muchas veces es el deseo, ¿no? El deseo de sentirse validado, de sentirse valioso, o sea, que eso entra, a mi parecer, en un, digamos que las relaciones llegan a un momento en el que, claro, se va esa magia, ¿no? Del enamoramiento, de que esa persona se vuelve el centro de tu vida, que no es malo, ¿no? Pero muchas veces eso, en ciertas personas, ¿no? Empuja hacia la infidelidad, ¿no? Hacia de nuevo sentir este cosquillo del amor, el ser deseado. Hablamos de insatisfacciones, ¿no? Insatisfacción que puede ser tanto emocional como también en el ámbito sexual. ¿Qué tan satisfecho estás al interior de tu relación y qué es lo que te orilla a hacer todo esto? Muchas veces dentro de una pareja que lleva ya mucho tiempo y que se da la infidelidad, varios de los factores que influyen, uno de ellos es la monotonía, ¿no? Donde ya vamos a la rutina, de ya sabemos qué es esto, ya sabemos lo otro, ya sabemos, pues conocemos bien a nuestra pareja y ya no nos llena, digamos, de alguna u otra forma, de una parte tanto emocional como de la parte física. Ya no se presenta el mismo deseo, ya no se presenta la misma sensación de querer estar con nuestra pareja, y muchas veces en estos aspectos terminamos nosotros cayendo en
estos cambios porque es algo nuevo para nosotros, como bien mencionabas. Buscamos nuevamente la validación. Y esa validación te la está dando otra persona porque pues toda la otra persona tal vez le pareces más atractivo, le pareces agradable a la vista, se presenta un deseo por estar contigo, una satisfacción que te empieza a llenar. Cosa que pues probablemente luego ya no volvemos a encontrar en tal vez en casa o tal vez al interior de nuestra pareja, ¿no? Ojo, aquí no estamos diciendo, no, es que si están insatisfechos, vayan y hagan, ¿no? O sea, no, tenemos que hablar de estos temas precisamente, porque hay muchas formas en las que nosotros como seres humanos podemos llevar una relación de comunicación, porque esto es lo importante, tener una comunicación sólida al interior de nuestra pareja, para evitar precisamente estos cambios tan drásticos que pudieran llegar a ver al interior de nuestra vida, de nuestra cotidianidad. Pero aquí hablamos de un factor muy importante. ¿Qué me va a orillar a mí o a mí, por ejemplo, bueno, digamos hombre, mujer, a ser infieles? ¿Qué es lo que nos lleva a ser infieles? Fuera de lo que ya habíamos hablado de la insatisfacción emocional o de la insatisfacción física, ¿no? ¿Tú qué consideras que es lo que nos lleva? Pues también podría ser la historia familiar, ¿no? Como bien lo comentas, las vivencias y el cómo como persona te has familiarizado con lo que es el amor, ¿no? Incluso también podríamos hablar aquí de algunas ideas sobre el género también, estas ideas, por ejemplo, ¿no? En los hombres de que eso es ser hombre, ¿no? Entre más mujeres tengas, que ser infiel es lo normal, ¿no? Este dicho tan horrible que por ahí se escucha de tú eres la iglesia y las demás son las capillitas, ¿no? Como que eso es normal en un hombre, eso es parte de ser hombre. Y claro, también creo que el hecho de que tú lo hayas vivido puede llevar muchas veces a buscar algo similar en el sentido de la normalización, ¿no? De esta infidelidad de, bueno, es que, ¿no? O incluso podríamos pensar un poco, siendo un poco más profundos en las personas que se les dificulta, por ejemplo, formalizar o sostener un compromiso de pareja por todo lo que implica, ¿no? Que podría ser miedo, incomodidad. Entonces, claro que es más fácil, pues, realizar esto, ¿no? Llegar a estos puntos. Exactamente. De hecho, ahorita como mencionas, lo de la cultura, ¿no? Precisamente nuestra cultura, bueno, desconozco cómo son otras culturas, pero hablamos precisamente de cómo ya se estableció, ¿no? Como cierto tipo de roles y lo que puede hacer tanto un hombre como una mujer, pero hablamos de nuevamente compromisos, ¿no? O sea, de qué ideas tienes tú y en qué te basas. ¿Por qué? Porque hablamos también de la libertad en la cuestión de, pues, nuestra persona, ¿no? De nuestro libre desarrollo de la personalidad, ¿no? O sea, ¿por qué mientras un hombre sí puede hacerlo, una mujer no? ¿Por qué mientras uno sí tiene ciertos privilegios, la otra parte carece de, ¿no? Y aquí venimos nuevamente con los factores emocionales. Cuando un hombre le es infiel a una mujer, en este caso hablando de heterosexualidad, ¿qué impacta, no? Normalmente siempre decimos, es culpa de tuya como mi pareja porque no me supiste atender como hombre, o es culpa del hombre por no haber estado ahí con la mujer, ¿no? ¿De quién es la culpa? ¿Es culpa siempre de tu pareja? ¿Y por qué? Porque lejos de aceptar una responsabilidad, lejos de aceptar que hemos estado errando al interior de nuestra relación, de nuestra comunicación, de que fallamos a nuestro, digamos, acuerdo que tenemos como pareja, es más fácil echarle la culpa al otro. Sí, sí. Y hablamos de un efecto muy fuerte, no muy grave, porque es muy fácil culpar a los demás, es muy fácil hacer nuestra cacería de brujas y aventarle la pelotita a quien menos la debe y menos la teme, ¿no? ¿Por qué? Porque se falta esto. Pero hablamos, por ejemplo, simplemente de una pareja que, digamos, es monógama. Sí, claro. Que creo que también ese es uno de los... adelantándome un poquito de los temas como importantes, ¿no? Que quizás estos problemas con la infidelidad y tienen que ver más con los ideales que hemos construido como sociedad a lo largo del tiempo en cuanto a lo que es una relación dentro del amor romántico, ¿no? Como se le llama hoy en día. O lo que debería ser una pareja, ¿no? O lo que no debería ser una pareja, ¿no? Como creo que es muy interesante estas propuestas de otros modelos de relación porque dan paso a
a la libertad, a ejercer libremente la sexualidad sin que eso implique en un impacto emocional para una de las partes, ¿no? Exactamente, estoy completamente de acuerdo contigo porque vamos a hablar también de los puntos de las relaciones de la no monogamia, ¿no? Las relaciones que están fuera de la monogamia. ¿Cómo funcionan? Muchas personas al no estar como, digamos, habituadas o acostumbradas a este tipo de relaciones lo vemos como algo malo. Y es que le decimos, es que es infidelidad con pausa extra, ¿no? Es la cosa, pues, que pues yo llegué a escuchar ahí cuando dicen es que yo tengo una relación poliamorosa, que tengo una relación, poligámica. En mi caso es, como decíamos, ¿no? Tal vez hablamos de una relación monoromántica, pero polisexual. Y muchas otras variantes dentro de toda esa, pues, de la gran rama también que hay de la tipo de relaciones que podemos tener. Pero aquí se habla precisamente por qué algunas funcionan más que otras, ¿no? Porque algunas que están fuera de la monogamia a veces parecen tener, pues, mejores acuerdos o mejor estructurada su relación de pareja que las monogamas, de la monogamia. Ojo, aquí no estoy diciendo que siempre pase, ¿verdad? Porque siempre hay relaciones monógamas que siempre son muy fuertes y que precisamente, pero porque la gran diferencia está en los acuerdos que se tienen. Exactamente. Ajá, ok, ¿qué para ti me es infiel? Sabemos, ¿no? De hecho, creo que incluso lo damos por hecho porque, pues, no sé, tal vez cuando se casan, en los votos matrimoniales siempre dicen, ¿no? Te seré siempre fiel, ¿no? Que es como una de las más, de las que yo siempre escucho, ¿no? Cada vez que películas. Te seré siempre fiel, ¿no? Estaré junto contigo en la salud y en la enfermedad. Y vemos todo esto que se empieza a decir en la cuestión de cuando se empieza a hacer un matrimonio. Pero pues, una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo, ¿no? ¿Qué pasa aquí cuando, por ejemplo, las no relaciones que no se infunden en la monogamia? ¿Qué pasa aquí? Yo considero que este tipo de relaciones, su funcionalidad se basa precisamente en la comunicación. ¿Qué acuerdo voy a tener contigo? ¿Qué preceptos vamos a tener? ¿Qué es lo que vamos a hacer para considerarlo como una infidelidad y qué no? Porque pues ya sabes, ¿no? Nunca falta la parte donde salen también incluso los memes que dicen, ay, bueno, mira, te presento, él es mi novio. Ajá. Y mi novio es bisexual. Ajá, yo soy su novia y él es mi novio bisexual. Y él es el novio de mi novio, ¿no? Así de, hola. ¿No? Y el otro chico, tiene su novio, ¿no? O sea, es el novio, de mi novio, ¿no? Así de, y es como de que, ay, no, ya me hizo corto acá, ¿no? Porque pues no estamos acostumbrados a ese tipo de situaciones. Claro. Y digo, ok, tal vez no compartamos, pero pues no por eso vamos a decir, es que una es mejor que la otra. No, simplemente son diferentes. Cómo nos desenvolvemos ya depende mucho de nosotros. Sí, a final de cuentas creo que termina siendo una elección muy personal, ¿no? No es que una sea mayor que otra, creo que una te proporciona una forma de relacionarte distinto y creo que al final de cuentas es una decisión muy personal. Quien quiera llevar su relación de una manera o de otra, ¿no? Y eso con los efectos que esa decisión tenga. Exactamente, las responsabilidades que tenemos y las consecuencias de nuestros actos, ¿no? Que es lo que, así que cada quien sabe en qué camisa se mete, ¿no? Aquí hablamos también sobre los mitos que pudieran existir, porque hablando ya de las dos partes, tanto de la monogamia como de otro tipo de relaciones fuera de ella, ¿qué tipos de mitos pueden existir de infidelidad, ¿no? Porque sabemos, es como el famoso dicho de todas las mujeres son iguales, ¿no? Todos los hombres son iguales, ¿no? Y bueno, al menos yo he escuchado algunas frases que dicen, es que el que es infiel siempre lo vuelve a hacer. Es que no lo perdones porque el que es infiel siempre va a volverte a ser infiel. Si lo hizo una vez, lo va a volver a hacer, ¿no? Yo ahí difiero mucho, ¿no? Y creo que tú también, por eso lo traes acá en la conversación. Creo que es un mito falso porque no siempre es así, ¿no? Habrá quien, por alguna cuestión emocional de su historia, se vea empujado, ¿no? A sostener relaciones en las que es infiel, ¿no? Pero habrá quien no, solo se vuelve una eventualidad de acuerdo al contexto, ¿no? A lo que se vivió en el momento, a lo mejor una serie de factores que se combinan, quizá algún problema dentro del núcleo familiar, en el sentido, del núcleo de la pareja más bien,
se combina a lo mejor con esta falta de comunicación, con esta falta de atención. Entonces todos esos factores van sumando a que esa persona vea la infidelidad como una salida, ¿no? Como respirar un poquito de aire ante toda la problemática de la pareja. Pero bueno, puede que después de ese, digamos, desliz, da cuenta de que está mal, ¿no? Y que incluso se puede volver un catalizador para decir, ¿por qué hice esto, no? Uh-huh. ¿Saben qué? Mejor arreglo los problemas que tengo con mi pareja y ya, y no se vuelve a repetir, ¿no? Me parece muy, sí, generalizar mucho, decir que todas las personas que son infieles lo vuelven a hacer, ¿no? Uh-huh. Creo que muchas veces la infidelidad puede ser un empuje, ¿no? Ante una relación que se encuentra en crisis. Así es. Uh-huh. Y de hecho de aquí partiría también otro de los famosísimos mitos que existe. Bueno, otros dos, ¿no? Que se te dicen, ¿no? Si amas, no engañas, ¿no? Uh-huh. O que una infidelidad destruye a la familia o a las relaciones, ¿no? Uh-huh. Que son otros de los mitos más comunes, ¿no? En este caso es como la parte del amor, porque lo estamos buscando como todo en un, digamos, estamos echando todo en una misma bolsa, ¿no? Es como todo el arroz, toda la lenteja y todo el frijol en una misma bolsa, ¿no? Ajá, y no, o sea, cada uno tiene como tal vez sus tiempos de cocción diferentes. Sí. Ajá, y aquí es prácticamente lo mismo, ¿no? El amor muchas veces no se basa simplemente en la cuestión íntima, no en la cuestión de la sexualidad. El amor se basa en otros aspectos. Hay que aprender a construir el amor, porque el amor no nace así como nos dicen en las películas, ¿no? Sino, ay, ya, vivieron felices para siempre, ¿no? Durante tal vez 2 meses, ¿no? Pero, pues, no siempre termina el famosísimo felices para siempre. Ajá, hablamos nuevamente del punto en el que nosotros como pareja tenemos nuestras responsabilidades al interior de nuestra pareja. Y a veces suena un poquito complicado, pero incluso llegamos a desempeñarte cierto tipo de roles que incluso ni siquiera sabemos que lo estamos desempeñando, ¿no? Es como yo ya tengo estas responsabilidades y resulta que son arraigadas a un tipo de rol, ¿no? O sea, y no quiere decir que esto sea malo, sino que simplemente nos vamos adaptando a nuestra pareja y nuestra pareja a nosotros, conforme lo vamos conociendo. Ya sabemos que las fases de enamoramiento y del amor, pues, van pasando por fases, ¿no? La etapa del cortejo, el enamoramiento, el afianzamiento y otras más, donde, pues, obviamente se va estableciendo lo que es el amor. Pero yo difiero un poquito de esta parte donde dice la infidelidad destroza, ¿va a destrozar a la familia o va a destrozar nuestra relación? En unas ocasiones, pues sí puede ser que eso, pero básicamente es porque nosotros llevamos a que eso pase. Uh-huh. No tiene por qué ser así, porque hablamos de otro tema muy importante que creo que es los mitos y las verdades que pueden existir aquí, hablando y partiendo desde el perdón. Porque estamos hablando de que cuando entendemos que la la infidelidad se presenta es como, ¡pum!, ya no hay vuelta atrás, esto ya fue el punto de inflexión, es el parteaguas, ya no, un cambio total. Pero ¿qué pasa con las personas que realmente sí quieren perdonar a su pareja? Creo que aquí lo que mencionas se relaciona con un mito también, ¿no? De un mito tabú, ¿no? De cómo lo perdonó, ¿no? ¿Es tonta o es tonto? ¿Por qué le perdona? Qué feo que le hayan visto la cara y todavía esté ahí, ¿no? Cuando creo que es una decisión de nuevo muy personal el perdonar una infidelidad, porque justamente no implica que la persona que sea infiel sea un ente malvado, ¿no? Maquiavélico, sino que quizás hay cosas que arreglar, ¿no? O quizá no quizá hay relaciones en las que esa infidelidad sea el punto que digan ya, ¿no? Nos venimos haciendo daño y ahora ocurre esto, bye, ¿no? Pero no siempre, ¿no? Creo que puede ser una oportunidad. Hay una serie que ahorita estuvo de moda en Netflix, que se llama Accidente, es mexicana. Hay un ejemplo muy padre de pierden a sus hijos, ¿no? En un accidente precisamente. Y una de las parejas, la madre del niño se volca en el duelo, ¿no? Y está como muy atorada ahí. Pero un duelo terrible, ¿no? No lo elabora, sino que queda en ese intermedio y ya no sale, no habla con el marido, se encierra en el cuarto del niño, incluso ella quiere tener otro bebé para ponerle el nombre del mismo hijo que perdió. Y entonces llega un momento en el que el esposo la acompaña, ¿no? Y la acompaña, pero ella no, por las dificultades del propio duelo, no permite que la ayuden, ¿no? Entonces llega un momento en el que su esposo
conoce a una compañera en la oficina y él se rehúsa mucho, ¿no? Como a ser infiel, pero llega un momento en el que con todos los problemas que tenía sucede, ¿no? Y es bien interesante, digo, es una película, cómo esto les abre la posibilidad a que la esposa despierte, ¿no? Y se da cuenta de todo lo que está perdiendo por no elaborar ese duelo, ¿no? Precisamente. Y creo que ahí se vuelve una oportunidad la infidelidad de no solo recuperar la relación como pareja, sino de que ella se recuperara a sí misma. Ok, acabas de tocar un punto muy importante que creo que también tenemos que tocar aquí en es el impacto emocional que nos genera. Precisamente como mencionas, aquí tal vez esta mujer estaba pasando por su proceso, un proceso diferente, pero pues a final de cuentas es una pérdida, ¿no? Es una pérdida que es muy diferente, por ejemplo, la pérdida de una pareja, porque al menos en el duelo por fallecimiento, por un accidente en este caso, sabemos que la persona ya no va a regresar. Sabemos que hay algo que tal vez ya no podemos decirle y que nos quedamos como con esa ansia o ese dolor o esas últimas palabras que no pudimos decirle. Pero cuando es una pérdida de pareja es como, es que todavía está aquí, es que todavía puedo hablar. Y es lo que todo nuestro cerebro empieza con ansiedad al full de, es que podemos explicarlo, vamos a stalkearlo, podemos, volvemos a las redes sociales. Pero la gran diferencia entre una y otra es que con una ya no se puede porque ya no está tal vez en este plano físico y con la otra todavía tenemos la oportunidad, ¿no? ¿Y qué impacto emocional te genera tanto una como la otra? Mencionabas tú, es que esta parte de que su esposo se empieza a involucrar con su compañera de trabajo hace que despierte, ¿no? Y entonces hablamos aquí del impacto emocional tanto en una parte como en la otra, porque muchas veces le echamos la culpa solamente a la parte de que fue infiel, pero mi parte emocional, digamos, mi responsabilidad afectiva dentro de este aspecto muchas veces la damos por hecho, o ni siquiera la tocamos, ¿no? ¿Cuál es mi impacto emocional que yo estoy teniendo al enterarme que mi pareja me es infiel? ¿Y qué impacto emocional tiene mi pareja al enterarse que yo ya descubrí, ya te caché, ya la agarramos, ¿no? Ya chilló la rata, ¿no? Pero pues sí, ¿no? O sea, ¿qué impacto emocional se genera tanto para una parte como para la otra? Yo creo que uno de los impactos más grandes para la persona que descubre a su pareja siendo infiel es el autoestima, ¿no? La pregunta por yo tuve la culpa, ¿no? Que más que culpa, como lo platicábamos la otra vez, son responsabilidades, ¿no? Pero bueno, creo que se ve afectada la autoestima, ¿no? En el sentido de qué me hace falta a mí, ¿no? No le di suficiente, que tiene la otra persona que yo no, no soy lo suficientemente atractiva, no me desea, pero creo que una infidelidad, como lo hemos comentado, va mucho más allá del sexo, ¿no? Del deseo sexual. Se conjugan muchos factores que no implica que como pareja no te ame, ¿no? Sino que algo pasa ahí y hay que descifrarlo y hay que superarlo como pareja, ¿no? Pero sí creo que la autoestima es uno de los aspectos más afectados y que hay que entender que bueno, las personas a veces son infieles en nuestra relación, no porque sea nuestra culpa, sino a veces por algo de la relación o a veces por algo propio de esa persona, ¿no? Que no tiene que ver con que yo sea suficiente. No, yo siempre soy suficiente. Quizás solo faltan acuerdos de comunicación o en el peor de los casos, quizá esta persona sí es una persona maquiavélica, ¿no? Que quiere dañar, ¿no? Que no le interesa, ¿no? La relación. Sí, pues pueden ser también múltiples factores, ¿no? ¿Qué es lo que te orilla a, no podríamos decir, es que estos son lo que te va a orillar a ser infiel? Sí, porque, ¿no? pues nosotros como seres humanos somos bien distintos entre unos y otros, ¿no? Incluso en nuestra casa, si tenemos hermanos, a pesar de habernos criado en el mismo núcleo familiar, cada hermano tiene, digamos, ideas diferentes, ¿no? Y mencionabas tú por ahí, ¿no? La parte, ¿no? Porque pues, si tal vez hubo una infidelidad que yo viví en la familia de que pues mamá o papá le fue infiel a alguna de las partes, ¿se acordó? ¿Cómo lo interiorizamos? Muchas veces es como que lo volvemos a repetir con nuestra pareja, pero muchas veces nos negamos porque ese impacto también afectó a nuestros seres queridos, ¿no? Te cierras, ¿no? En este sentido a ser infiel, ¿no? Y digamos, te reservas todo esto, ¿no? Ya que aplicamos lo de la fuerza de voluntad, ¿no? Que es otro de los factores que también te pone, ¿no? Es como, es que fui débil, ¿no? Que es una de las frases que más se usan, ¿no? Es que, ¿por qué, no? Es que fui débil, ¿no? O la otra frase, es que la carne es débil, ¿no? Ok, ¿no?
No, pues sí, pero tu cabeza no, no, o sea, Sí, ¿qué piensas? sí, o sea, hasta qué punto también no queremos decir o implicar que todas las infidelidades deban ser perdonadas o que Ajá. justificadas, ¿no? Hay que comprender por qué pasó y hay que comprender qué tanto es un problema de comunicación o qué tanto es la otra persona que justamente no hay una que se preocupe por tu pareja, ¿no? Simplemente es la carne es débil, ¿no? Y me dejo llevar por mis impulsos. Y Ajá. también, o sea, no siempre la podemos justificar una Ajá, infidelidad. exactamente, porque los factores que influyen, por ejemplo, en la parte de la parte, digamos, definirla de alguna forma, la parte afectada, que en este caso a quienes fueron infiel, pues muchas veces viene el coraje. Ajá, el coraje, pero no es el coraje hacia su pareja como tal. Muchas veces el coraje lo volcamos hacia la tercera persona. Cuando la tercera persona, o sea, puede que ni siquiera supiera que tenía una relación, y nuestro coraje lo volcamos hacia la otra persona, no hacia nuestra pareja. ¿Por qué? Por los factores emocionales que hay detrás. Es que él es mi esposo. Ajá. Es que Sí, es mi justo. esposa, ¿no? Tú eres la que se metió. Tú eres quien lo busca. Tú eres, aunque probablemente incluso también haya sido al revés de que nuestra pareja lo está buscando. Múltiples factores, como volvemos a mencionar. Pero ¿por qué volcamos nuestra ira siempre hacia una tercera persona y no hacia la responsabilidad como tal? Con la que teníamos el compromiso. Ajá, con quien tenemos nuestro compromiso, con quien tenemos mi relación. Porque como bien decimos, no es mi esposo, es mi esposa. ¿Por qué? Además de esto, creo que pues influye tal vez la vergüenza, ¿no? Porque pues, ay, es que me fueron infiel, ¿cómo voy a decir esto, no? O también otra parte, ¿no? Es que ya me descubrieron la ansiedad al full. Es que no tuvo que ver, o sea, ¿y cómo lo vas a arreglar? Porque tu pareja ya lo descubrió. ¿Y cómo lo vas a decir? ¿Cómo lo vas a enfrentar? Sí, la culpa y bueno, que van de la mano, ¿no? El remordimiento por lo que sintió mi pareja, ¿no? Por el daño que le hice a mi pareja al ser infiel. En el mejor de los casos, claro, ¿no? Pero sí creo que esto que comentas también es bien importante y creo que es muy de la monogamia, ¿no? Yo me enojo con la tercera persona porque él es mío, ¿no? Es mi propiedad o ella es mi propiedad, ¿no? Es muy de la monogamia pensar así como el matrimonio o el estar en pareja como un candado en el que la persona casi que es un objeto tuyo, ¿no? Sí, Entonces pues, cuando llega alguien, pues sí, responsabilizamos a la persona como si fuera un robo, ¿no? De un objeto. Sí, pues sí, digo, ya volvemos a los métodos ahora, digamos, más arcaicos como tu cinturón de castidad, ¿no? Ahora ya no lo hacemos como físicamente, pero sí de forma, digamos, emocional, donde tú no puedes estar con nadie más que no sea yo. Ajá. Sí, sí. Y todo esto te afecta precisamente en tu autoestima, en tu autovaloración, y precisamente cuando hablamos de el aspecto de cómo perdonar, cuando ya están todos estos factores, es lo que lo vuelve a veces muy difícil. Muy difícil, pero si entre esta situación tú piensas perdonar a tu pareja, ¿qué factores debemos tomar en cuenta? Es decir, todos estos que ya están y tu compromiso con la persona. Porque decíamos, ¿no? O sea, siempre es más fácil buscar culpables de echarle la culpa a tercero en lugar de decir, oye, ¿sabes qué? Hay que hablar. Sí, Hay que decir, ¿no? Aquí también me gustaría tocar como muy por arribita las diferencias biológicas entre, hablando de la monogamia y la heterosexualidad, entre un hombre y una mujer. No pensamos de la misma forma, ¿no? Nuestros cerebros sí son muy diferentes. Aquí el aspecto biológico que pues puede ser un poco, digamos, escandaloso, son las decisiones que los llevan a tomar una infidelidad de una parte, digamos, femenina a una parte masculina. Normalmente los aspectos que en su gran mayoría, no vamos a entrar, tendemos más hacia lo emocional. La parte, digamos, femenina tiende más hacia lo emocional. ¿Por qué? Yo soy la madre de tus hijos, es que ¿por qué lo hiciste? ¿Te gusta más ella? ¿Es más bonita? ¿La amas? Que son como las partes más emocionales, ¿no? Y en el caso de los hombres es como la parte de es que me están quitando mi propiedad. Y es que tú te metiste con lo mío, ¿no? Y las preguntas normalmente de los hombres siempre son hacia la parte física, ¿no? Y es que a poco te gusta más, y es que a poco ya te acostaste con él, y es que a poco, pues no sé, o sea, muchas otras cosas que se empiezan, no, ya a poco está, no sé, a poco está más grande que yo sí le doy en todas, ¿no? Pues sí, porque, sí. O sea, se retan más que nada, es como pues un comportamiento que pues meramente es biológico, ¿no? O sea, vamos a ver quién puede más, ¿no? En el caso de los varones. En el caso de las mujeres es que es más emocional de
es que a mí me fueron infiel. Ojo, aquí no estamos diciendo que los hombres tampoco pueden entrar a lo emocional, porque también se vale, sí, es cierto, pero es como las diferencias como más, en su mayoría las que no se presentan. Y después vienen los intercambios, ¿no? O sea, cuando el hombre se empieza a poner más emocional y la mujer se empieza a empoderar más, ¿no? Que ya no voy a entender, ¿no? Son esos diferentes factores que también llegan a afectarse. Pero volvemos al punto. ¿Cuál es mi responsabilidad? Ajá. Mi responsabilidad, bueno, yo considero que si tú estás en una relación de monogamia, tu responsabilidad es con tu pareja. Tal vez quien te falló, vamos a hablar de esas situaciones, en este caso es tu pareja, por haber tomado la decisión de ser infiel. Pero en tu persona recae la responsabilidad de si consideras que esto se puede superar y poder perdonar la infidelidad y continuar. Desde tu perspectiva. A mí cuando lo platicábamos, se me hizo muy interesante y quisiera saber cómo lo piensas tú, la diferencia entre perdonar y olvidar. Ay, bueno, es que creo que es un terreno muy amplio, sí, ¿no? En este caso. ¿Verdad? El perdonar no significa que vayamos a olvidar, ¿no? O sea, que se trata de aprender a superar las situaciones de vida. El perdón no nace porque tú quieras darle una parte de ti a la otra persona, sino porque tú como ser humano mereces tener paz, mereces estar tranquilo, porque si lo decimos de dientes para afuera, como coloquialmente decimos sí te perdono la infidelidad, pero todos los días lo estoy checando el celular, todos los días estoy acá porque otra vez lo va a volver a hacer, entonces no perdonamos. No perdonamos. Pudo más la rutina en nuestra vida que el hecho de verme yo sola, en este aspecto. El tratar de olvidar algo es como ignorar una herida abierta. Ay, si no pienso en ello no me va a doler. Y la herida está ahí, está completamente ahí abierta. No va a cerrar, no va a sanar como debe de sanar. La diferencia que radica entre el perdón y el olvido es que cuando tú tratas de olvidar, dejas la herida abierta, no la tratas, no te preguntas, no la sanas. Mientras que con el perdón, primero tienes que aprender a sanar esa herida, a cerrarla, para que puedas estar en paz contigo y una vez así tú decidas si puedes perdonar a la persona para que merezcas tener paz. Creo que esa es la diferencia que yo considero entre el olvidar y el perdonar. Sí, claro, ¿no? Lo ideal sería como comparándolo con el duelo, ¿no? Olvidar sería como ignorar que la persona ya no está, ¿no? Como hacerse de la vista gorda y fingir que nada ha pasado, ¿no? Entonces hay que atravesar un poco ese dolor y en este sentido atravesar lo que implicó la infidelidad para que podamos perdonarla. Exactamente, y aquí nos tenemos que hacer la pregunta, porque como decía, ¿no? O sea, muchas veces te puede más la rutina de, bueno, lo voy a perdonar por mis hijos, por mi familia, que ya tenemos negocios, tenemos una vida construida. ¿Y por qué lo voy a votar si ya tenemos toda esta vida que hemos construido? No, pues mejor lo voy a perdonar, pero pues como te decía, no, de dientes para afuera, porque siempre estamos como al pendiente de lo que hace y de lo que hace. Aquí creo que lo más importante que tenemos que tener en mente es cuándo debemos perdonar y cuándo debemos seguir y cuándo debemos aprender a soltar. Porque muchas veces nos hace más daño el estar constantemente pensando en que lo van a volver a hacer, volvemos al mito, que realmente haberlo perdonado de corazón. Una persona que realmente te va a perdonar no te va a estar echando en cara nuevamente. Es que tú lo que tú hiciste hace 3 años me dejó con estas secuelas, ¿no? Porque echamos nuevamente la culpa y la responsabilidad a la otra persona. Sí, y justo ahí es bien importante porque hasta qué punto tú estás responsabilizando a tu pareja de tu infelicidad, ¿no? Es como de, si no estás a gusto con tu pareja porque te engañó, ¿por qué no tomaste la decisión de irte, no? Exactamente. ¿Qué te movió más? El miedo a estar solo, el miedo a dejar tu rutina. También pasa que no, es que mi familia y nuestros amigos nos ven como la pareja ideal, claro, porque no saben lo que hay detrás, ¿no? Pero no sé si tú es una pregunta en general, ¿no? Dispuesto a dejar, a seguir siendo infeliz en esa relación con tal de que la fachada siga igual para todos, ¿no? Pero bueno, creo que aquí comentabas una cuestión muy importante de la que hay que hablar es en qué momento podemos perdonar y en qué momento es mejor ya dar por terminada la relación. Creo yo que
es muy importante tener en cuenta que ambos tengan disposición para reconstruir, ¿no? Porque la relación definitivamente no puede ser igual, ¿no? Si fuera igual, bueno, volvería a ocurrir esa infidelidad, ¿no? Creo que hay que reconstruirla, pero para eso ambos tienen que tener una disposición, tanto del que cometió la infidelidad, de hacerse responsable, de reconocer el daño que hizo, como de preguntar, ¿cómo voy a reparar este daño, ¿no? ¿Qué necesitas para que yo repare este daño? Y de la otra persona, justamente como lo hablábamos, de qué tan dispuesta está realmente a perdonar, pero perdonar bien, ¿no? Dejar de recriminar, de señalar, abrirse a hablar, a tener una conversación incómoda, ¿no? Y eso es parte de los dos, que estén dispuestos a conversar. ¿Sabes qué? Yo hice esto por tal y tal y tal, no sé, por ejemplo, viéndolo desde el ámbito sexual, mira, me hacía falta esto, pero me daba pena decírtelo, ¿no? Y con esta persona se dio. O en el aspecto emocional, tú y yo tenemos tantos problemas que me fui, ¿no? O sea, responsabilizarse y estar dispuestos a hablar de ese tema muy difícil. Creo que esa sería, para mí, como las condiciones para que se pueda reparar, ¿no? Así es. Cuando yo diría que ya no es viable, cuando esta es la persona que cometió la infidelidad, pues no está dispuesta a reconocer su responsabilidad, y aparte de no reconocerla, culpa a la otra persona, y aparte va acompañado de humillaciones, ¿no? De, pues es que, como no querías, y tú te faltaba tal y tal y tal. Creo que ahí es un momento para decir ya, ¿no? O sea, no, esta persona ni siquiera le interesa reparar el daño, ni reconstruir algo conmigo, ¿no? Yo no, ¿por qué me quedo aquí? ¿No? Y creo que también cuando ya no solo es la infidelidad, sino son un montón de cuestiones de la pareja que ya son irreparables totalmente, ¿no? Que tanto los dos ya no tienen la disposición para no solo reparar la infidelidad, sino toda la relación en sí. Así es. Y es que esto se ve mucho y está muy ligado, por ejemplo, cuando tenemos nuestras relaciones de toda la vida, ¿no? O sea, cuando hay creo que eso es como la mayoría de los casos, al menos que pues yo he conocido, no quiero generalizar, claro. pero en la mayoría de los casos que me han tocado, las infidelidades se dan porque se casan muy rápido. Y se casan porque pues ya se embarazaron, ya salió el bebé y pues están juntos y pues no era como lo que tú esperabas, todo eso. Y te obligan a casarte, ¿no? O sea, te obligaban a casar. Y de ahí partía muchas veces que pues como no era lo que tú querías, te sentías como tal vez estancado. Pues se presentó la oportunidad y dijiste, pues la aprovechaste, la tomaste, y volvemos al punto. Cuando no existe esta disposición para perdonar, es como de, pues ya se pasó. Y como decíamos, ¿no? Muchas veces de este aspecto lo utilizamos como la salida rápida para terminar algo, en lugar de hablarlo directamente y decir, ¿sabes qué? Yo no quiero estar contigo, ¿no? Esto. Tenemos ahora sí que lo hacemos con una razón válida detrás, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no caiga en irresponsabilidad el decirte, yo ya no quiero estar contigo. Te fui infiel y ahora eres tú quien me dice, ya no quiero estar contigo, y es como, bueno, pues te facilita el camino entre ese. Sí, eso que mencionas es una vez alguien me contaba esto, ¿no? Que me decía, yo no quería andar con él, pero pues yo nunca supe decirle que no, entonces con él fue con la única pareja con la que yo fui infiel. Y le digo, ¿no será que lo hacías por eso? Porque al final me contaba, ¿no? Y yo una vez le dije, ¿sabes qué? Te fui infiel. Y ya me terminó. Y yo le decía, ¿no será que esa fue como, no te atrevías a decirle que no, ¿no? Entonces, la salida es esa. Creo que eso también es un muy buen ejemplo de que no siempre, o sea, una infidelidad no es tan simple como querer hacer daño, ¿no? Querer hacer daño, sino que muchas veces lo tomamos como de una forma en la que decimos, no, es que es mi salida fácil, es mi salida rápida. Para mí me será más fácil enfrentar las consecuencias de sí te fui infiel, que el hecho de dañarte emocional diciéndote, no te quiero ya, ¿no? Sí, claro, de serme responsable de mi decisión también. Yo ya no te quiero, ya no quiero estar contigo, nunca te amé, porque muchas veces eso te duele más en el terreno de la pareja. Y volvemos al punto, ¿no? ¿Cómo evitarle el dolor a otra persona? Pues soy infiel, ¿no? En lugar de tratar de hablarlo de forma como asertiva, de tratar de comunicarnos adecuadamente, pues optamos por una salida más viable, donde pues no aceptamos la responsabilidad y dejamos que la otra persona decida por nosotros. Es que te termino porque me fuiste infiel. Ok. Sí, me parece
bien eso que comentas, ¿no? Creo que también se da no solamente cuando en esto que mencionabas de que se casan porque tienen hijos, ¿no? Creo que también muchas veces, no sé qué tanto ya se dé en generaciones actuales, y yo de repente en redes veo como que otra vez se está poniendo como ese boom de las relaciones, de que regresar, ¿no? A como era antes, pero sí creo que también ocurre eso, que uno se hace muchas ideas y fantasías de lo que es el amor, entonces, no, pues ya me caso, o sea, ni siquiera nos detenemos a preguntar, sí, de verdad yo estoy dispuesta a estar con una sola pareja el resto de mi vida, a serle fiel. ¿Será que a lo mejor me convienen otros modelos de relación? ¿Será que, no sé, ¿no? Simplemente vamos por ahí, es que mis papás se casaron, ¿no? Yo también. Es que mi amiga ya se casó, ¿no? Pues yo también. Es lo que tenemos que hacer, ¿no? Como lo que ocurre con tener hijos, ¿no? ¿No has tenido hijos? No, ¿por qué no? Eso es lo que le da sentido a la vida. No siempre, ¿no? Pero creo que lo hemos aprendido y arrastrado un montón. Y es lo que tenemos, precisamente la presión de los demás sobre nosotros, ¿no? La presión social de lo que estamos viviendo, porque cuando tú tienes tal vez una pareja y tienes una relación abierta, es como, no, es que eso es infidelidad con pasos extra, ¿no? Y es como de que, pues, no, porque mi comunicación al interior de mi pareja está establecida. Cuando yo le hablo, yo le aviso, yo tengo esta responsabilidad de decirle lo que está pasando. Y mi otra pareja tiene como la suficiente responsabilidad afectiva, o llamémosle madurez, para decir, ok, está bien, pues es diferente, ¿no? Ojo aquí, cada opinión es diferente, cada relación es diferente, no estamos diciendo nuevamente que una sea mejor que la otra, ¿verdad? Simplemente que los otros modelos de relaciones difieren también mucho de lo que es o lo que coloquialmente o la mayoría tenemos como la monogamia. ¿Qué tipo de situaciones pasan, no? Por ejemplo, ahí si hablamos de en realidad estaremos entrando ya en otros terrenos, pero pues que probablemente toquemos más adelante en algunos futuros podcasts, pero dentro de este aspecto es cómo podemos reparar, en el caso de la monogamia, una infidelidad. Porque es la pregunta, si tú decides reparar una situación tan complicada y incluso a veces tan delicada como esto, lo primero que tienen que empezar a trabajar es la honestidad. Empezar a hablar desde la honestidad, tener nuestra responsabilidad afectiva tanto como una parte como para la otra. Tenemos que aprender a poner límites y no dar nada por hecho, no dar nada supuesto. Hay que platicar cuando entremos, ahora sí que hay que decir, vamos a normalizar. No es que seas migajera, no es que seamos migajeros ni nada, ¿no? Sino que si nuestra parte quiere perdonar, quiere poder continuar con nuestra relación por los factores que sean, tenemos que aprender a conocer cuáles son nuestros límites, tanto personales como los que no vamos a pasar en pareja, los límites que tenemos que respetarnos para poder establecer una correcta comunicación, comunicarnos de forma asertiva, aceptar nuestras responsabilidades cuando nos tocan, y lidiar con nuestras consecuencias. No quiere decir que sea algo bueno o sea algo malo, simplemente son las responsabilidades y las decisiones que tomemos. Si tú decides o estás pasando por una situación así complicada, planteate esta idea, ¿quieres perdonarlo? Tienes que tener en base, pues, muy firme todos los aspectos que te hemos mencionado a lo largo de este podcast, de esta charla, para que tú puedas decidir si es mejor perdonar y continuar o si de plano ya es mejor soltar. Sí, creo que eso que mencionas resume muy bien lo que queríamos proponer el día de hoy, ¿no? No ver a la infidelidad como algo bueno o malo, ¿no? Porque sino más bien pensar qué es lo que queremos, ¿no? Qué es lo que queremos y qué tanto es compatible con nuestra realidad, ¿no? Porque a lo mejor yo quiero perdonar, pero yo quiero perdonar porque pienso que si perdono, mi pareja siempre va a estar conmigo y yo no voy a estar sola, ¿no? O a lo mejor yo quiero perdonar, pero no perdono porque mi amiga dice que cómo voy a perdonar eso, mi mamá, mis amigas en Facebook. Entonces creo que más que verlo como algo bueno o malo, simplemente es una acción que hay que entender por qué pasó y qué tanto queremos y qué tanto es posible repararla, ¿no? Yo creo que eso invitaría a pensar, o sea, y a eliminar la culpa, ¿no? Si tú quieres perdonar una infidelidad, bueno, está bien, ¿no? No te dejes llevar por esos juicios que existen. Más bien consúltalo con alguien que a lo mejor se dedique al tema y que veamos, ¿no? Qué tan viable es regresar y también entender por qué quieres perdonar, ¿no? Y creo que la pregunta más importante para esto es que te hagas por qué no quieres perdonar. Porque si quieres perdonar a tu pareja, es por
los años que ya llevan de relación, por, no sé, la vida que han llevado. Y ojo aquí, digamos, las relaciones se viven de formas muy diferentes. A veces una relación de un año se vive en una montaña rusa de emociones que es como comparable a una relación de 30, 40 años, ¿no? Depende mucho de cómo sea su relación, de cómo sea la química entre las parejas. Aquí la pregunta clave va a ser, ¿tú como persona quieres perdonar la infidelidad o no la quieres perdonar? Y si es así, ¿por qué? ¿Cuáles son los motivos de darle un perdón y tratar de continuar y salvar esa relación, ¿no? Sí, claro, ¿no? Porque creo que eso es bien importante dejarlo en claro. No es que digamos que, ay, vamos por ahí a ser infieles todos, sino hablar de eso, ¿no? Porque puede pasar, ¿no? Que a lo mejor alguien que siempre su pareja constantemente la daña, la hiere, diga, no, pues yo voy a perdonar, ¿no? Bueno, también hay que entender que no siempre es lo ideal, ¿no? Pero sí, creo que es muy complejo y que aquí no podríamos resumir como al 100 en qué caso sí y en qué no. Creo que justamente, ¿no? Por eso los invitamos que si están pasando por una situación así, se acerquen con algún especialista que los pueda orientar si en su caso en específico es viable, ¿no? Y el por qué se quieren hacer estas cosas. Así es. Y si es necesario tomar terapia de pareja, porque una relación no solamente se vive de un lado, ¿no? O sea, siempre va a haber dos historias, dos factores, dos personas que están viviendo una situación. Y sí sería recomendable que si en dado caso quieren continuar digamos, su relación después de una situación como la que pasó, es recomendable visitar a un terapeuta que se dedique a terapias de pareja para que los pueda apoyar en su proceso, ¿no? Y además de esto, pues me gustaría cerrar con algunas preguntas para nuestra audiencia, ¿no? A ustedes allí en casita, con base en todo lo que ya hemos platicado, ¿serían capaces de perdonar una infidelidad? ¿Tú serías capaz? ¿Seríamos capaces de perdonar una infidelidad? O por el otro lado, ¿no? ¿Qué tan dispuestos estarían para entrar en una relación fuera de las relaciones no monogámicas, ¿no? ¿Se sentirían como preparados para entrar a ese terreno, dejando atrás estos sentimientos de mi propiedad, mi persona, esto? O, por lo claro, ¿no? Un infiel nace o se hace, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Nacen o se hacen? Entonces crecen en los árboles. Sí, ahí como fruta. Ay, aquí está tu infiel, ¿no? Ay, pues, ¿algo más que quieras agregar? No, bueno, creo que pregúntense, ¿no? ¿Qué es lo que quieren, ¿no? Y por qué lo quieren. Dense la oportunidad de preguntarse. Y yo creo que si en ustedes está esa espinita, incluso proponerlo en pareja, hablarlo sin la intención de que se haga, ¿no? Pero simplemente sacarlo a la mesa, es una oportunidad muy buena para ambos. Para ambos, exactamente. Desde la confianza, desde la responsabilidad. Porque a veces nos da miedo, ¿no? Como proponer ese tipo de cosas fuera de la monogamia, porque, uy, ¿qué van a pensar de mí? Van a decir que soy, no sé, creo que es como, una fácil, ¿no? Pero pues, mira, total, te van a dar una respuesta y vas a quedar. Y lejos de intentarlo por tu cuenta y que te descubran, creo que es muchas veces... No, y dentro de la monogamia también se pueden probar muchas cosas en pareja, ¿no? Abrir, experimentar cosas diferentes, sin tener que abrir su relación. Entonces creo que el punto es atreverse a conversar sobre eso. Si te dice que no, pues ya. Pues ya, ni modo, ya tenemos la respuesta, porque hablamos de eso, son tus acuerdos en tu pareja. Si decides estar, ¿qué acuerdos vas a plantearte al interior de ella? Y pues no nos queda nada más que decir, esperemos que este podcast de ya un buen ratito, ya 50 minutos, les haya servido, les haya gustado, se hayan entretenido un poquito, y que pues este tema que considero que es como un poquito la parte oscura del amor y la amistad, ¿verdad? En estas fechas, esperemos que les haya gustado. Recuerden aquí seguirnos en nuestras redes, nos encuentran como IQ en Instagram, en Facebook, en Spotify, en TikTok y en todas las habidas y por haber. Y si no, pues ahí vamos. En WhatsApp también, recuerden, aquí están nuestros números. Pueden comunicarse directamente si ustedes alguna vez requieren alguno de nuestros servicios. Estamos aquí para orientarlos, para apoyarlos en este proceso que muchas veces es complicado, pero no es imposible. Sí, incluso alguna orientación, ¿no? Sin que tenga que ser un proceso terapéutico, alguna orientación breve. Una orientación breve para que pues puedan
animarse a conocernos y Ujú. pues muchas gracias por su atención. Nos veremos en un próximo podcast. Hasta luego. Bye.